Bueno, nosotros estamos allá en Gran Canaria. Queríamos bendecir al pastor Owen y le dimos lo mejor que teníamos en Gran Canaria, a Raquel. Es una bendición también tener aquí a la madre, que es Kina. Ella, no sé si lo sabe, ella era la consejera, no sé si sigue siendo, pero yo hace ya 13 años que me fui de la iglesia, pertenecíamos a la misma iglesia, y Kina me conoce de pie a pa. Ella vio mis comienzos, me trató, una consejera con otra mujer que ya partió con el Señor, Pepita, y una bendición, ha sido una bendición para nuestras vidas. Bueno, estamos allá, el 25 de julio hicimos 13 años, somos una iglesia prácticamente nueva también, y ahí estamos, mi mujer y yo, pastoreando. Ella está delicada de salud, a veces no pudo venir hoy, ella vino conmigo a pasar unos días aquí. Y bueno, tenemos 3 hijos, 2 nietos, tengo una nieta que va a cumplir 17 años, y otros 7 años. Así que ya estamos en la tercera generación, primera, segunda y la tercera generación. Y bueno, es una bendición poder estar aquí con ustedes. Y hoy les quiero compartir una palabra, que es la última palabra que Dios ha hablado. ¿Cómo Dios nos sigue hablando? Bueno, a medida que vamos escuchando este mensaje, pues vamos a darnos cuenta de que realmente ya Dios nos dio la última palabra. Si quieren vamos a orar, y si quieren abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 1, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es lo mejor, Dios mío, que tú nos has dejado juntamente con tu Espíritu Santo. Te damos gracias por la salvación, por la esperanza, porque por amor enviaste a Jesús a morir por nuestros pecados, y por amor nos dejaste tus palabras escritas para que no andemos, Señor, con especulaciones. Lo que está escrito, escrito está. Y lo que dijiste es lo que sigues diciendo, y es lo que tú respaldas, es lo que funciona en nuestras vidas cuando lo obedecemos. Ayúdanos, Señor, a ir por encima de emociones, experiencias, aún, Dios mío, de la madurez. A ceñirnos estrictamente a lo que tú dejaste establecido en las Escrituras. Y a ponerlo, Señor, como parte de nuestro día a día en cuanto a lo que tenemos que practicar, vivir, obedecer. Te pido, Señor, que mientras compartimos la palabra, que no haya nada que altere tu mensaje, sino que todo tu mensaje sea entregado puramente, Señor, como tú lo dejaste escrito. En el nombre de Jesús. Amén. La última palabra de Dios. Bueno, Hebreos capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, este es un mensaje para los creyentes, no para los no salvos, aunque lógicamente toda la palabra de Dios pues vale para el creyente y para el no creyente. Por un lado, Jesucristo fue enviado por el Padre, pero Él voluntariamente vino a este mundo a entregar su vida por nuestro rescate, no solamente el rescate de los judíos, personas que estaban esperando pues la redención. Cuando la redención llega a la tierra, la persona de Jesús, la gran mayoría de los judíos rechazaron a Jesús. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. No entendieron ni siquiera que la salvación iba más allá de ellos. Ni siquiera sus mismos apóstoles entendieron que esta gran salvación que Dios traía al mundo, encarnada en Jesucristo, se extendía a toda la tierra de todas las épocas hasta el fin de la gracia. Y si dice, no, los discípulos sí lo entendieron. Bueno, ¿cómo es que Pedro dudó en ir a casa de Cornelio? Los que han estudiado las Escrituras ven que Pedro le era chocante meterse en la casa de un gentil. La cuestión es que Dios envió la salvación o dio la oportunidad a todos los seres humanos. Y cuando Pedro llega allí, el Espíritu Santo, así como cayó en Pentecostés, cayó en aquella casa de los gentiles, de los abominables para los judíos.
Y la verdad que Dios siempre ha tenido un problema, siendo todopoderoso y paciente, lógicamente, ha tenido un cierto problema con los judíos. Y justamente esta carta se escribe para judíos que habían creído en Jesucristo. Ellos habían dicho: Señor, reconocemos que tú eres el Mesías, así que vamos a empezar a caminar contigo. Y lo hicieron. Y por otro lado, no solamente empezaron a caminar con el Señor, sino que por otro lado empezaron a sufrir la persecución. Algunos tenían que huir de sus tierras, dejando sus negocios, sus casas, sus hogares, y se encontraban en otros lugares donde no eran perseguidos a cero, como quien dice, en una confianza plena para el Señor. Y por ahí estaban los judíos que querían que ningún judío creyera en este Mesías, en este hombre que dice murió y resucitó. Entonces, de alguna manera, con sutileza, metían enseñanza a aquellos que habían creído en Jesús y les decían: no, ese que ustedes creen que es el Mesías no lo es. Y lamentablemente los que habían creído en Jesús, judíos que habían creído en Jesús, empezaron a titubear. Y no sabemos quién, hay mucha especulación al respecto. Pero se escribió esta carta de 13 capítulos. Y en esta carta comienza a decir lo que acabamos de leer, y luego empieza a decir la superioridad del Hijo sobre toda la creación, ángeles incluidos. Y habla de la superioridad. Así que habla primeramente de este Hijo que están titubeando a ver si realmente es el Mesías o nos hemos equivocado de Mesías. Así que volvemos atrás o continuamos siguiendo a este hombre. Entonces, al escribirles esta carta, que me da a mí la impresión que los que recibieron esta carta sabían quién la había escrito, porque tenían que saberse de alguna manera que era alguien fiable, alguien que realmente creía y estuvo con Jesús posiblemente. Le dice todas estas cosas. Yo, particularmente, tengo un problema con los silencios de Dios, porque no creo que Dios guarde silencio. Ni siquiera en los 400 años donde termina Malaquías, donde comienza los evangelios, la aparición de Juan el Bautista, hubo un silencio. Y eso me lo dice la misma carta a los hebreos. Y se van a dar cuenta de esto. Claro que Dios no siempre responde como yo quiero que responda. Pero ¿cuándo se cayó Dios? ¿Cuándo Dios guardó silencio? ¿Cuándo el Señor nos dejó a la deriva? ¿Cuándo dijo el Señor, vete a tu suerte? Dios siempre habla. Lo que pasa es que nosotros queremos canalizar a Dios y ceñirlo a que hable conforme a lo que yo creo que necesito, que a veces ni realmente coincide con mi verdadera necesidad. O quiero hacer de Dios una persona que me responde a todo lo que yo quiero, que hace todo lo que yo quiero. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es rendirnos realmente a Él, reconocer que Él es Señor y vivir sujetos a este Señor. Pero tenemos un problema, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos que Dios se sujete a nuestro estilo de vida. Pero la Biblia es bien clara, se lo dijo a los judíos, de donde salió la palabra de Dios, pero se lo dice a toda la humanidad, especialmente a los creyentes. Creyentes que posiblemente quieren ceñir a Dios a sus vidas y hacer de Dios su Aladín. Cúmpleme mis deseos. No, cumplamos nosotros el deseo que hay en el corazón de Dios. Hebreo es claro de cómo Dios ha hablado y de cuántas veces Dios ha hablado. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas? Muchas veces. Y de muchas maneras. ¿Dónde está ahí el silencio de Dios? ¿Dónde está el silencio de Dios? ¿Dónde guardó Dios silencio? Muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Bueno, Dios ha hablado desde el principio, desde Adán. ¿No estableció Dios a Adán y a Eva? ¿No les dio mandamiento? Disfruten, coman de todo lo que está aquí en el Edén, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman, porque de cierto, en el día que ustedes coman de este árbol, van a morir. Y no fue así, que murieron de manera instantánea. Dice, no murieron. Sí murieron, porque la muerte es separación de Dios. Desde que ellos metieron la mano donde no tenían que meterla, hubo separación. ¿Les había hablado Dios o no les había hablado? Entonces Dios les había hablado desde un principio. Ahora aquí dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué maneras ha hablado Dios? ¿No les han dado que pensar sobre Job? ¿Qué escrituras tenía Job?
Job, ¿qué tenía? Tenía la ley, porque la ley no había sido escrita, fue siglos más tarde por medio de Moisés. ¿Cómo Job sabía tanto de Dios? Que ahí tenemos su libro. Y sus amigos, por cierto, ¿cómo sabían tanto de Dios? ¿Dónde nació la información práctica que aquellos antiguos, antes de la ley, tenían sobre Dios? Bueno, esto se le llama en la Biblia la ley de la conciencia. Es algo que Dios le ha dado a todos los seres humanos, especialmente a los que caminan obedientemente con Él. Entonces Dios ha puesto la conciencia del hombre lo que es bueno y lo que es malo. Y esto era lo que tenía Job, Abraham, Isaac, Jacob. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora Dios había hablado con los patriarcas, muchas cosas, pero Dios quería establecer cosas escritas. Entonces toma a Moisés, y a ustedes se sabe la historia seguro, y le da la ley. Una ley donde Dios le revela el principio de la creación, el desarrollo de los patriarcas, y comienza a darle preceptos, mandamientos de lo que no pueden hacer, de lo que tienen que hacer. Y esto está compuesto de 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia. Así que Dios le deja escrito a su pueblo cómo es que Él quiere que vivan y que anden en su día a día. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habló por medio de la ley. ¿Y cuándo dejó la ley de tener su vigor? Hasta que viene Jesús. ¿Cuándo? La ley estuvo durante siglos hablándole a todo el pueblo de Israel cada domingo. Bueno, domingo para nosotros, sábado para ellos, su 7º día, se recitaba la ley, pero el 2º y el 4º día, especialmente en la sinagoga, estaba la ley explicada. No solamente había un recitar, se explicaba la ley. Así que no solamente es que te recito, te hablo, sino te explico qué es lo que quiere decir esto. ¿Y de dónde vienen estas palabras, estas leyes? 613 mandamientos. ¿De dónde venían? ¿Cuál era la fuente? Es el corazón de Dios derramado y expresado en palabras escritas para que no sean alteradas. Lo que tiene que ver con la voluntad y el deseo de Dios para con su pueblo, y lo que Dios desea de su pueblo en cuanto a la relación que su pueblo tiene que tener con Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habló antes de la ley, Dios habló en la ley, pero Dios también habló a través de los profetas. ¿Cuántos profetas tenemos en las Escrituras? Tenemos 4 mayores, uno más, Daniel, que aunque es histórico profético, y tenemos 12 profetas menores. Y tenemos todas las Escrituras, que es profecía pura de Dios. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántos profetas nos levantó Dios? Y empezó a hablarle al pueblo, recitarle la ley y ceñirla a lo que ellos estaban haciendo y decirle, mira, esto no coincide con lo que tú estás haciendo porque la ley dice. Y continuamente el pueblo de Dios desobedecía y Dios le mandaba profetas y algunos los mataban, a otros los apedreaban, a otros los impulsaban, pero Dios seguía hablando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, antes de la ley, en los profetas, los salmos. Ustedes pueden leer el Salmo 2 que habla, es un salmo mesiánico, habla ahí de Jesús. Entre otras cosas, hay uno de los salmos que se recita en el libro de los Hechos, que habla inclusive de la resurrección de Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Y dice, habla de sí mismo porque de verdad que David vio corrupción. O sea, él murió y se pudrió su cuerpo. Pero hablaba del Mesías, que no vio corrupción. Este salmo está hablando de que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, iba a morir, pero iba a resucitar. Los mismos salmos hablaban de Jesús y hablaba de cómo Dios había sacado a su pueblo de Israel, cómo Dios lo encaminó por el desierto, las bendiciones y riquezas espirituales que Dios tenía para su pueblo. Los salmos recitados, algunos eran recitados como poesía y otros como canciones, Dios le hablaba a su pueblo. Así que todo lo que el pueblo de Dios escuchaba, más los que se iban añadiendo, porque a veces decimos, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Sí, pero ¿cuántos egipcios se añadieron a este pueblo de Israel y se fueron con ellos? Y formaron parte del pueblo de Israel por siempre, y sus generaciones con ellos. Entonces, ¿habló Dios o no habló Dios? Porque dice que tiene que ver todo esto con nosotros. Pues tiene que ver todo,
Porque si Dios no saca al pueblo de Israel de Egipto como había prometido, de donde iba a nacer la salvación, porque Jesús tenía que nacer de un judío específicamente, del linaje de David, David tenía que nacer. Entonces, Dios iba a sacar la palabra y al mismo Mesías para traer salvación al mundo, así que tiene que ver con nosotros y mucho, para que entendamos que Dios no ha guardado silencio, que somos nosotros los que queremos ceñir a Dios a nuestra manera y que Dios se doblegue a lo que nosotros queremos que Él diga. Pero nosotros tenemos que rendirnos a Dios, porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. También Dios habló a través de manifestaciones, varias de ellas. ¿Cuántas veces no se ha manifestado Dios en este mundo, desde el principio de la creación hasta el día de hoy? Pero que ya las Escrituras lo dicen. Ahora, ¿a quién habló Dios? A los padres por los profetas, a los responsables de recibir la palabra y de transmitirla generación tras generación para que llegara a nuestros días. Si el pueblo de Israel que rechazó al Mesías, que fue la gran mayoría, lo rechazaron, ¿saben por qué fue? Porque tenían sus corazones endurecidos, no porque no estuvieran las señales dadas, en cuanto que realmente este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. ¿Y de dónde saco yo eso? Es que es impresionante ver que Jesús sanaba a personas de manera milagrosa, donde habían 400 años sin manifestaciones, no por lo menos bíblicas, no hubo manifestaciones de Dios, desde Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista. Y aparece este Jesús que comienza a hacer milagros extraordinarios nunca vistos en toda la era de la humanidad. Y ahora los líderes religiosos, que supuestamente eran los primeros, porque eran los más entendidos, que tenían que decir, este es el Mesías, porque se están dando las señales en él. Fueron no solamente los que rechazaban al Mesías, sino los que incitaban al pueblo para que no creyeran en él. Así que Jesús empieza a hacer milagros en el día de reposo, a sanar a endemoniados, gente con enfermedades que tú dices, ni los médicos pueden sanar estas enfermedades. Y ellos se ocupaban no en la sanidad, no se gozaban de la sanidad, sino porque sanas en el día de reposo. Pero tú sabes lo que estás diciendo. El Señor del día de reposo, que nunca se han visto estos milagros, y tú estás viendo que Él está sanando en el día de reposo en vez de gozarte de la sanidad. Así Jesús los exhortaba y les decía, ¿quién de ustedes que en el día de reposo se caiga un animal de ustedes en el hoyo y no lo recoge? Y cómo no yo había de liberar, de desatar a esta persona que estaba ligada por una enfermedad. No se fijaban porque sus corazones estaban endurecidos. Aún sus mismos discípulos tenían sus corazones endurecidos. Pero el Señor no dejó de hablar. Él no dejó de decir lo que tenía que decir. Porque Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras, enseñándole para que cuando aparezca el Mesías, ustedes sepan quién es y lo transmitan a otros. Y esos otros que no lo van a ver de manera visible, entiendan que ya vino, porque hay testimonio de personas que lo vieron y lo oyeron, estuvieron allí con él. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, ¿a quiénes? A los padres por los profetas. No el que dice Dios me dijo y no se cumple nada. No el que dice es que Dios me mostró, hace poquito veo. De entre tantas cosas que veo, creo en la profecía, creo en los dones del Espíritu Santo, ¿cómo no? Creo en la vigencia de los dones, del fruto, de todo lo que dice la Escritura. Yo creo en la vigencia. Pero le están profetizando a una mujer y le dice, tu hijo que está en la cárcel, no sé qué, y Dios lo va a sacar. Y la mujer así, toda emocionada. Que yo, nada más que me dice, tu hijo que está en la cárcel, ya que se me quita la emoción, porque si mi hijo no está en la cárcel, ¿qué me estás hablando? Y después dice, ¿dónde está tu hijo? Dice, no, encima no tenía ni uno, dice, tengo 4 hijos. Dice, ¿y dónde están? Uno está aquí y los otros 3 en mi casa. ¿En qué cárcel está? No, pero les cuento otra mejor. Porque Dios ha hablado por sus profetas, por los suyos. Ahí tenemos a Jeremías, Ezequiel, tenemos a todos los profetas menores, etcétera, tantos que no tienen sus propios libros. Había un sombrero y un supuesto profeta pone la mano sobre el sombrero de una persona y comienza a profetizarle. Y cuando quita la mano, que era un sombrero, encima de un tronco de árbol. ¿Quiere que le cuente otra, la última?
sea, le estás profetizando un tronco de árbol. Digo, como no se transforma en persona. La otra es que coge a una mujer, un supuesto profeta, y comienza a decirle: Dios dice que vas a dar a luz y vas a tener un hijo en el año que viene, creo que le dijo. Dice: mira que soy viuda. ¿Cómo va a tener el hijo? Como no se meta en pecado, o el año que viene, o se case ya, para que le dé tiempo de que se cumpla la profecía. ¿Cómo va a tener el hijo? Pero eso no quiere decir que rechacemos la profecía de Dios. Lo que Dios dijo, porque Dios ha hablado. ¿A quiénes habló? A los padres le habló. ¿Por medio de quién? De los profetas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahora, lo que Dios dijo y lo que Dios hizo, ¿qué tengo que hacer yo con ello? ¿Qué es necesario hacer con lo que Dios ha hablado, con lo que Dios ha hecho? Hebreos capítulo 2, recuerden que el capítulo 1 habla de la superioridad del Hijo. Y ahora el capítulo 2 va a decirnos qué es lo que Dios espera de nosotros, recordando que estas personas estaban titubeando. Nos volvemos atrás. ¿Habremos creído en el verdadero Mesías o en un impostor? Así que les recita quién es el Hijo, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y aquí hemos visto en detalle de qué manera es que ha hablado Dios y cuántas veces habló Dios. Desde el Edén hasta el día de hoy ha hablado. Pero estamos hablando del antiguo pacto. Ahora, ¿qué es necesario hacer? Bueno, es de mucha importancia lo que necesitamos nosotros hacer, porque Dios va a ser Dios conmigo o sin mí. La cuestión es si yo voy a ser hijo de Dios con Él o sin Él, porque sin Él no lo seré. Porque fuera de Jesucristo no hay salvación, no hay vida fuera de Dios. A la manera de Dios, no a mi manera. Eso de que yo creo en Dios a mi manera, pues tu manera lo estás diciendo tú mismo, que es tu manera. Pero si no es la manera de Dios, no va a funcionar. Y Dios no se va a doblegar ante ningún hombre. Te voy a decir una cosa, así como me la he dicho a mí, y la he hablado a la congregación allá. Cada vez que nosotros metemos la mano donde no debemos, la encharcamos. Cada vez que tratamos de hacer algo espiritual fuera de Dios o dejando a Dios al margen, cometemos el mayor de los errores. Y te voy a dar el mejor ejemplo que tenemos de todo. Adán y Eva, cuando Dios los creó, ¿que eran perfectos o imperfectos? Eran perfectos. ¿Y por qué se hicieron imperfectos? Porque metieron la mano donde no tenían que meterla. Y no habían pecado nunca. Y llegaron a pecar por hacer las cosas a su forma. ¿Cuánto más nosotros, que hemos nacido imperfectos y estamos en el camino de la perfección? Entonces, nos damos cuenta que nuestra confianza tiene que ser plena en Jesús, no en nosotros, no en cómo nosotros queremos hacer las cosas. Porque cuando hacemos las cosas, creo a Dios en mi manera, tomo el evangelio a mi forma, vivo la vida a mi manera, pues bueno, estás perdido. Porque sin Cristo, o tratar de doblegar al Señor a mi manera, es cometer el peor, el mayor de los errores. Es dejar al margen el consejo perfecto, el camino perfecto. Un camino que dice las Escrituras que por más torpe que uno sea, no se extraviará si anda por este camino. Por este camino, no por el tuyo, por este. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Atender. Pero no atender para ver si lo tomo o lo dejo. Somos libres para tomarlo o dejarlo. Pero el error es dejarlo. Mire lo que dice Hebreos 2:1. Por tanto, después de explicar todo, cómo Dios ha hablado, cuántas veces Dios ha hablado, la superioridad del Hijo, dice, por tanto, dicho esto, es necesario, cuando es necesario que hoy coma, pues más necesario que tú comas hoy o yo, es necesario escuchar a Dios. Más necesario que mis propias necesidades, es necesario atender a Dios. Más necesario que cualquier cosa de tu vida o la mía. Lo más necesario para nosotros es que atendamos a Dios. Y dice, por tanto, dicho esto, es necesario, porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, durante siglos y de varias formas en que Dios ha hablado. Es necesario que con más diligencia, prontitud,
con rapidez no es mañana, porque ahora se acerca diciembre y no hace falta ser profeta para saber que a partir ahora de noviembre, diciembre, ya empiezan los planes de las dietas, que nunca las vas a hacer, porque llevas años diciendo lo mismo. Nunca las vas a hacer, pero empieza un año, vida nueva, no, año nuevo, vida nueva, y empezamos que este año, y los más espirituales, mira lo que van a hacer en diciembre. Bueno, no estoy leyendo mucho, no estoy orando mucho, ahora a partir del 1 de enero comienzo a meterme más con Dios, pero llega el 1 de enero y dice, bueno, después de la fiesta, el 6 es Reyes, empiezo el 7, y te da el año hasta diciembre del año que viene. ¿Verdad o mentira? No soy profeta ni hijo de profeta, pero soy ser humano y sé la negligencia. Por eso Dios dice, por tanto es necesario que con más diligencia, rapidez, no hay tiempo para mañana. Y si Dios te da tiempo para mañana, pues qué bueno, pero no lo sabemos. Ayer ya pasó, ¿puedes volver ayer? ¿Al día de ayer? ¿Mañana? No sabemos. Porque es lo más cerca que tenemos y nunca llegamos a él. Porque cuando lleguemos al mañana, estaremos en el hoy y habrá otro mañana. Y nunca lo llegaremos a alcanzar. Así que mañana no sabemos. ¿Qué es lo que tenemos? El aquí y ahora. Así que en el aquí y ahora es que hay que decidir porque es lo que Dios nos ha dado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí hay una advertencia más. No solamente las advertencias de la ley y los profetas, una advertencia más de que atendamos con rapidez, con prontitud, no sea que nos deslicemos. Y cuando la Biblia habla de deslizarse, da como una ilustración de que cuando estás fregando la loza con jabón, por darle una ilustración, y estás fregando y ves la alianza que yo tengo y empiezo a fregar la loza, y sin darme cuenta se me va deslizando, no me estoy dando cuenta, se me va deslizando la alianza y para el sumidero. Esa es la ilustración que da la Biblia, de algo que apenas te das cuenta. Porque realmente una persona que ha decidido seriamente seguir a Jesucristo, de un día para otro no toma la decisión de alejarse. No, esto es progresivo, esto es un desliz. Y a veces uno dice, ¿qué le pasó a aquel o a aquella que estaba en el Señor y tan fiel? Bueno, aquel o aquella, una de dos. O no nació de nuevo y andaba por emoción y cuando se dio cuenta que el Evangelio es más que emociones, es una responsabilidad que tiene que ir por encima de mi yo, pues lógicamente se va del Evangelio. Y otra es que siendo salvo quiere ceñir a Dios a su vida y empieza a abandonar la vida de oración, la vida del aprendizaje de las Escrituras y empieza poco a poco a ir hacia atrás hasta que se ve y ya su vida va por inercia. Se sigue congregando, pero va por inercia hasta que deja hasta de congregarse. Y algunos hasta están toda la vida congregándose, pero alejados de Dios, no gozando ni disfrutando de las delicias que hay a la diestra del Padre. No gozándolas ni disfrutándolas, sus corazones alejados y, por si fuera poco, lo peor de todo, llevando vidas de las que Dios les había rescatado. Por eso la Biblia es clara y cuando la Biblia habla algo es para que nosotros atendamos. El hecho de que yo no sienta un impacto en mi corazón por lo que la Biblia dice, que me lo están recitando, me lo están aconsejando, no quiere decir que no tenga seriedad en el asunto. Porque Dios nos va a demandar en base a lo que está escrito. Cuando sea el gran juicio del gran trono blanco, grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios. Y los libros serán abiertos. ¿Qué libros van a ser abiertos? Si Dios nos va a juzgar por su palabra, la Biblia va a ser abierta. La Biblia también habla de otro libro, del libro de la vida. A ver si estás inscrito o no estás inscrito. Pero también la Biblia nos habla de las obras por las que todos seremos juzgados. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste las obras de la carne o las obras de la fe? Hiciste las de la fe, serán recompensadas. Hiciste las de la carne, pasarán por fuego y se quemarán. Pero lo peor de todo, trataste de ganarte la salvación por medio de las obras. No solamente se queman las obras, sino la persona. Para condenación eterna. Entonces, los libros serán abiertos. Dios nos va a juzgar por su palabra. Dice, yo no había escuchado eso, pues hoy lo estás escuchando. Y si no lo sabía, la Biblia está para que la leamos al completo.
y para que las entendamos. Y no se puede entender sino por medio del estudio de las Escrituras. Y no solamente un estudio que se nos da aquí, hay un estudio personal que tú puedes y debes hacer en tu casa, como es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos nosotros. O para que el Señor impulsó de que la Biblia llegara al pueblo, para que nos la sigan recitando de aquí, para que nos la sigan enseñando de aquí, y mi relación con Dios, mi aprendizaje personal que hacemos con Él. Claro que necesitamos a los maestros, pero también necesitamos al maestro que es Jesús, que está en mi habitación todos los días también, que es el que abre mi entendimiento. Mire lo que dice Pablo en Efesios. Mi oración por ustedes, le dice Pablo, es que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento a cristianos, no solamente para ser salvos, para que sepáis y entendáis a qué es que Dios los ha llamado a ustedes y qué es lo que a ustedes se les ha concedido. No solamente que lo sepáis, que lo entiendan, porque entendiendo lo que Dios les ha concedido, qué les ha dado Dios, ustedes van a caminar de otra manera. Ustedes van a andar como se nos demanda aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, ¿qué hemos oído? Porque si me dice lo que hemos oído es lo que tenemos que atender, pues yo quiero saber qué es lo que yo he oído en base a las Escrituras, porque la Biblia me está diciendo, atiende a eso. ¿Qué hemos oído los cristianos? Bueno, hemos oído la única manera de ser salvos, ¿o no? Y si no la has escuchado, la vas a escuchar ahora. Que claro que la has escuchado. Pero por si acaso, si alguien no la ha escuchado, la va a escuchar ahora. Juan 3, 17 y 18. El 16 es famoso, ya lo sabemos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en él cree hoy, no ayer, no mañana, hoy, ahora. Y el 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué no envió Dios a su Hijo al mundo? Para condenarlo. ¿Por qué no lo envió a condenar al mundo si el mundo era pecadores todos? ¿Por qué no lo envió a condenar? Porque mira, ya estábamos condenados y lo que necesitamos era un salvador, no un condenador. Si estoy condenado, si estoy por los pies, estoy muerto en mis delitos y pecados, ¿para qué necesito que Dios venga a decirme estás condenado? Espera mi muerte y ya me manda para el infierno. Pero nosotros no necesitábamos a alguien que nos condenara, ya estábamos condenados, necesitábamos lo que Dios nos dio, un Salvador. Por eso no lo envió a aplastarnos más, porque ya estábamos aplastados. Envió a solucionarnos, pero parece que la solución escuchada por muchos es desatendida, aún por los que en algún momento la han escuchado. Pero Dios no lo envió para condenar. Dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué hemos oído? Porque dice, atienda las cosas que han oído. Con rapidez. Hemos oído la única, exclusiva manera de tener salvación. ¿Por medio de qué? De creer. Pero no creer como creen los demonios o los incrédulos que permanecen incrédulos, que creen en la existencia de Dios. Eso no sirve como única cosa. Yo creo en la existencia de Dios, creo en que Dios envió a su Hijo y como creo, actúo. ¿Cómo actúo? Pidiéndole perdón por mis pecados, porque sé, al creer en Jesús, que Jesús vino a salvarme. ¿Y cómo trazó Dios el plan de salvación? Pues por medio del arrepentimiento. El anuncio del Evangelio produce en mi arrepentimiento, que yo voluntariamente rechazo o acepto. Pero oírlo, yo lo he oído. De hecho, todos lo han oído. Déjenme decirle una cosa, que hay un dilema en nuestras iglesias, espero que no. Hágalo. Muchos en el mundo creyentes están esperando que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, ¿cierto? Y entonces vendrá el fin. Mateo 24. Pero la Biblia dice, Pablo, en varias ocasiones, por ejemplo, ese versículo que dice que cómo creerán si no han oído y cómo irán si no son enviados. ¿Sabe qué dice Pablo? No ha salido la palabra de Dios por toda la tierra
toda la tierra. Toda la tierra, ¿qué se refiere toda? ¿Parte de ella o toda? Pero también Colosenses lo dice, que el Evangelio ha recorrido el mundo. El Evangelio fue predicado en todas las naciones de la tierra en el primer siglo, y eso lo dice la Biblia. ¿Y por qué no ha venido el fin? Bueno, eso es un tema que quizás en otro momento lo hablamos. Pero el fin del que habló Jesús vino, no el fin del mundo, el fin de un ciclo, en un aspecto que tenía que ver con Israel. Pero el Evangelio fue predicado. Así que no solamente la iglesia, y sobre todo la iglesia, ha escuchado el Evangelio. El mundo entero ha escuchado el Evangelio. Así que se le dice a la iglesia, aquellos que quieren titubear, escucha con más atención, con rapidez, porque déjenme que voy a terminar con esto. Hay una justa retribución en cuanto a este tema, un justo pago, justo, y un pago que Dios hace, porque Dios es misericordioso, pero también es justo. Y la misericordia de Dios se aplica a mí cuando el Evangelio me es dado. Y si yo acepto esa misericordia, yo recibo la justicia de Jesucristo, quien me justifica. Porque no tengo manera de ser justificado sino por medio de Jesucristo. No hay obras, por más buenas que sean, que puedan alcanzar el favor de Dios. Por eso se llama favor. Dios me lo regaló a través de Jesucristo, quien sí pagó el precio, pero yo no tengo que pagarlo. Lo pagó Él por mí, a mí me lo regala. Solamente me pide que me arrepienta y que reciba. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, hay un pago para los que creen y para los que rechazan al único medio de salvación. Y dice Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, luego sigue, ahora la vamos a leer. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando Dios le da la ley a Moisés, se la da por medio de los ángeles. ¿Y sabe lo que está diciendo? Cuando Dios envía a los ángeles, está dando la palabra de Dios. Y los que no obedecieron esa palabra, algunos se los tragó hasta la tierra. Muchos murieron en el desierto por no obedecer palabra de Dios que fue enviada por medio de los ángeles. ¿Qué fue lo que recibieron? Justo pago por haber rechazado la palabra de Dios. Entonces Dios es justo, pero Dios es misericordioso, pero es justo también. Ahora dice, si la palabra que Dios dijo por los ángeles, Él le dio el pago a cada uno, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Saben quiénes son nosotros? Iglesia, hijos de Dios, los que han recibido la verdad. Si estos que recibieron la palabra por ángeles recibieron el justo pago, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos? Si descuidamos. No está diciendo si rechazamos, porque ellos la habían recibido, si la descuidan. Si no tienes cuidado con lo que Dios te ha dado, no es que tú sostengas la salvación, porque la salvación te sostiene a ti, porque algunos se creen que sostienen la salvación. No hay manera de sostener salvación alguna. La salvación nos sostiene a nosotros. Nosotros tenemos que permanecer fieles en la fe, en Jesús, en su palabra. Y esa fe nos da la capacidad de mantenernos, no que nosotros podemos nada, nosotros no podemos nada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la capacidad nos la da Dios con los ingredientes espirituales, como por ejemplo la fe. Y esta salvación es lo que nos lleva al cumplimiento del deseo de Dios, que es volver a una relación con su creación, por medio de Jesucristo, no por medio de otras cosas, ni de obras, ni de religiones, no, por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Un Señor que no vino a anular la ley, a quebrar la ley, sino a cumplirla. Del que Pablo dice, Jesucristo, fin de la ley. De cómo Dios habló, se cumple en Jesús. Y ahora Jesús va a decir, en cumplimiento a lo que Dios ya tenía desde tiempos eternos, dice que esta salvación estaba planeada por Dios. Dios ya la tenía planeada. Ahora Jesús viene a manifestar lo que ya estaba planeado. Y Jesús no es un ángel, ni es un hombre solamente.
Jesús siempre ha sido con el Padre, no tiene principio de día y mucho menos final. No hay un comienzo en la vida de Jesús Dios. Del hombre sí, pero del Dios no hay principio. Él no tiene principio de día. Él se hizo, Él vino del cielo. Y si no recuerden cuando le dice, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. No lo va a ver si fue el que lo expulsó. ¿Cómo no lo va a ver? Dice, este no tiene 50 años y habla de Abraham. Dice, Abraham, vuestro padre, quiso ver uno de mis días. Y lo vio y lo saludó. Y se gozó de ese día. ¿Cómo que vio a Abraham si este no tiene 50 años? Dice, mire, que te está hablando Dios y no te estás dando cuenta. Es que te está hablando Dios con palabras y con milagros y sigues rechazándolo. Es que estamos mirando humanamente. Ahí está la religiosidad. Entonces dice, Dios ha hablado muchas veces, de muchas formas y a través de muchas personas. Y ha dado el pago a los que han rechazado la verdad. ¿Cómo vamos a escapar si rechazamos, si descuidamos esta salvación tan grande que nos fue anunciada por el Señor? O sea, lo más grande del cielo, el mismo cielo vino a la tierra. ¿O no dijo Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces el cielo puede tener muchas cosas, pero no hay cielo sin Jesús. Entonces, nosotros debemos de tomarnos con seriedad. Si en alguna manera estamos pensando, vale la pena seguir el Evangelio, esa palabra no debería estar ni como opción. Esa palabra no debería estar en nuestro diccionario cristiano. Porque nosotros debemos de seguir hacia adelante hasta el final. ¿Vino el final? ¿Verdad que no? Debemos de permanecer. Y aquellos que la descuidan, ¿sabe qué significa? Que teniendo la oportunidad, la descuidaron, la perdieron, y en algún momento, si no se reconcilian con Dios, ya no habrá remedio para ellos. Termino con esto. Dice que Dios habló por los profetas, por la ley, por la ley de la conciencia, la ley escrita. Habló también por el Señor, pero luego se quedaron más de 12 apóstoles, aunque 12 principales. Y dice el versículo 3, la segunda parte, dice que Dios en este tiempo nos ha hablado por el Señor. ¿Qué tiempo? Este último tiempo para la humanidad. Y no importa que lleven 2000 años. Ya no hay más palabra de Dios. Lo que Dios ha querido decirnos, ya nos lo ha dicho. Y a esto es a que nosotros tenemos que ceñirnos. Y si alguien profetiza, debe profetizar en base a lo escrito. Nuevas revelaciones extrabíblicas, Dios las abomina, no las respalda. Lo que Dios respalda es lo que está escrito. Y lo que está escrito, y en base a lo que está escrito, es que yo puedo profetizar. De hecho, yo estoy profetizando ahora. Pero claro, no estoy diciendo, Scooby-Doo. Así dice el Señor. Porque eso le da más glamour y hacen los oídos ¡pum! Y me prestan más atención. Pero, ¿te gusta la palabra rema de Dios? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra original? Cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice rema. Es la palabra puntual de Dios para un pueblo y es la palabra predicada y enseñada. ¿Quieres un rema de Dios? Aquí lo tienes toda la semana, 2-3 veces, ¿verdad? Ese es el rema de Dios. Vete al original y verás la palabra. Entonces nosotros creemos que rema es solamente cuando viene un profeta. No, pero ¿y esta palabra no te vale? ¿O es una enseñanza nada más? Porque hoy estamos leyendo la importancia que fue desatender a los ángeles, la palabra dicha por los ángeles, y sobre todo la palabra desatendida dicha por el mismo Señor. Y hubo personas que la confirmaron, que lo dice aquí, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, Dios habló por Jesús y dejó a gente para que confirmara lo que Jesús dijo. Y no solamente los dejó con la palabra, los dejó con las señales que le seguían mientras ellos hablaban la palabra. Una palabra que sigue vigente, un poder que sigue vigente. Pero ¿y la iglesia qué? Porque Dios no va a hablar más.
Y no me malentiendan, puede haber profecía, puede haber palabra, como Dios la quiera traer, pero todo basado en las Escrituras. Pero digo, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres oír? ¿Qué quieres de Dios? ¿Quieres un Dios que se ciña a tu voluntad? ¿O quieres ceñirte tú y yo me quiero ceñir a la voluntad de Dios? Porque Dios ya ha dicho la última palabra. La última palabra está dicha y no se va a retractar. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no, dijo Jesús. Y todas las palabras que dijo Jesús aún están en cumplimiento. Pero lo que ya dijo es lo último que Dios tenía que decirle a la humanidad. Les habló a su conciencia, les habló por la ley, les habló por los profetas, les habló por los salmos, les habló por los milagros, les habló por el Señor Jesucristo, les habló por lo que Jesucristo preparó, que fueron los apóstoles más los discípulos. Les habló por medio de las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, y es lo que aún sigue vigente desde Cristo hasta el fin de la gracia. ¿Y qué es lo que las Escrituras nos dicen? Atendamos con más diligencia, con más rapidez. No titubees con el Señor, no te dejes llevar por emociones. Dale gracias a Dios cuando te encuentres en momentos difíciles, de dificultad, donde dices, Dios no me está diciendo ni me está respondiendo conforme a lo que yo quiero oír de Él. Dale gracias a Dios. Tu corazón tiene que ser formado, y formado en la fe. Y la mejor fe que podemos recibir es aquella que Dios no nos responde conforme a nuestras preguntas, sino que nos responde conforme a sus propósitos para con nosotros. Y esto bien que lo sabemos aquellos que le preguntamos y Dios guarda silencio respecto a este punto, pero sigue hablando en el punto que Él nos quiere hablar. Dice, yo tengo esta necesidad y Dios me habla por otro sitio. Como una experiencia que yo tuve en una ocasión, un dolor muy profundo que tuve, emocional. Y yo le pregunto a Dios y Dios me lleva solamente a gozarme y a disfrutar. ¿Y qué de mi necesidad? No, déjalo ahí, está en las manos de Dios. Dios no está preocupado, porque estoy preocupado. Tú disfruta y goza de su presencia. Tú deleítate en el Señor. Tú sigas hacia adelante con lo que Dios te ha dicho. Porque sabes, lo que nosotros hemos oído sobre la gran salvación, sobre la gran comisión, sobre las obras que tenemos que hacer, esto sigue vigente. Ya somos salvos. Cuida lo que Dios te ha dado. ¿Estás anunciando el Evangelio? No, tienes que anunciarlo. ¿Estás sirviendo a Dios? Tienes que servirle. Porque todas estas cosas las hemos escuchado. La cuestión es que estamos haciendo por lo que Dios nos ha dado, comenzando por la salvación. Porque lo que Dios nos ha dado, a ti y a mí no nos costó la sangre, pero a Jesús sí. Él agonizó, Él sufrió para darnos lo que hoy tenemos, para que nosotros vengamos ahora por una circunstancia X, ponle el nombre que quiera. ¿Sigo o no sigo a Jesús? ¿A quién está siguiendo? ¿A Aladín? ¿Está siguiendo un hombre? ¿No reaccionamos que es Dios que se hizo hombre? Y que esto es cosa seria. Y que cada día que pasa, más cerca estamos de la redención. De que el Señor diga, hasta aquí, me llevo a mi pueblo. Se acabó la oportunidad para todos. Porque ese día va a venir, lo sabías, ¿verdad? Y Dios no asusta a nadie, ni amenaza. No, Dios lo que trae es advertencia, porque el tiempo está decidido por Dios. Y bien que lo dijo Jesús. El día y la hora, solo el Padre la sabe. Pero hay un día, hay una hora. Lo hay. Y nadie lo sabe, pero lo hay. A nosotros se nos dice, persevera, continúa, permanece. Porque el que permanece en mí, en mis palabras, dijo Jesús, ese, no otro, ese es el que tiene la vida eterna. Aún para ser discípulo de Jesús, no solamente creer, hay que permanecer. Amén. Vamos a ponernos en pie. A que nuestro Señor es fiel. A mí me conmueve mucho el Señor y hay momentos donde podemos sentir su presencia y nos gozamos, nos deleitamos. Pero cuando no la sentimos, Él sigue siendo lo mismo. Y entonces tengo que recurrir a quien es Él, porque mis emociones no me acompañan.
tampoco las necesito para glorificar a Dios. Qué bueno si se involucran, pero si no se involucran, al final de cuentas adoramos y alabamos al Señor en el Espíritu. Y Él es digno de ser adorado y alabado, como Él merece. Y cuando uno le canta, según la Biblia dice que le cantemos con inteligencia. Así que cuando le cantamos podemos traer a la memoria lo que Él hizo por nosotros. No solamente nos salvó, sino que nos da enseñanza para que no nos alejemos de esto que Él nos dio. Entonces, si tú le dices tu fidelidad es grande, traes a la memoria como Él no solamente me salvó, sino Él permanece fiel al establecido por Él para que yo goce de una salvación. Que no es que yo tenga un deseo de Dios, no es todo un nacimiento producido por el deseo que Dios tuvo de mí. No fue que yo fui a buscar al Señor, es que Él envió a alguien a hablarme la palabra y no fue casualidad el que me habló, fue el que Dios envió. Porque fue el que Dios iba a usar para tocar al final mi corazón y recuperarme, siendo yo un ignorante de esta verdad. Y al final, ¿qué espera Dios de mí? Una entrega de verdad. Y realmente estamos entregados, pero no rendidos. Y la rendición es aquel que puede decir, realmente ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Esto no es solamente tener palabra como información. Esto es tener palabra como estilo de vida. Y esto no lo puede formar ningún hombre. Esto lo forma Dios mismo con su Espíritu Santo en nosotros, que nos va llevando a través de pruebas, de dificultades y entre otras cosas a que nos rindamos de forma voluntaria. Él podría hacerlo ahora mismo y hacer que todos nos rindamos, pero nos lleva en proceso y a veces el dolor es necesario. Pero aún así es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Te duele lo que te duele? Que cercano está Jehová el quebrantado del corazón. Él no está lejos. Él dijo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado. Sigue con nosotros. Pero lo que siento, y mira lo que estoy pasando, y cómo Dios teniendo el poder que tiene y pudiendo cambiar las cosas no las cambia. Dale gloria. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Es lo que te dice a ti, permanece. Atiende con más diligencia lo que has oído. Practica lo que está establecido por Dios. Lo sientas o no lo sientas. Porque Él no ha cambiado. Han cambiado las circunstancias. Y esas te van a ayudar para bien. Porque tú amas a Dios. Amén.